Buen día a todos. Vamos a entrar en este tiempo devocional y quiero que leamos la palabra del Señor en Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 9 en adelante. Dice la palabra así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo esta palabra: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humille será enaltecido. Esta enseñanza o esta parábola Jesús la dio con una gran enseñanza, para que aprendamos que las obras que el mundo hace, las obras que el hombre hace para buscar justicia ante Dios, son en vano. Todo lo que querramos hacer para buscar la aprobación de Dios y su salvación es en vano. Solamente lo que Dios aprueba y llama justo es aquel que se acoge a la muerte de Cristo en el Calvario. Aquí tenemos, según la parábola, 3 grupos de personas. Primero, aquellos que creen que la felicidad se alcanza haciendo buenas obras. Los que piensan que haciendo obra social o haciendo cosas buenas van a alcanzar una mejor vida después de la muerte. Hablan de la reencarnación, hablan de que si tú te portas mal, entonces después de la muerte te vas a reencarnar en alguien feo, algo anormal, algo no bueno. Pero si te portas bien, haces una buena obra, eres una buena persona, entonces pasarás a mejor vida después de la muerte. Y muchos de ellos se dedican de por vida a la obra social, a las buenas costumbres y a vivir una vida agradable ante los demás, sin pensar que hay una obra que Dios hizo a través de Jesucristo en el Calvario. Muchos la ignoran y no creen en Cristo como Salvador ni como Señor. Número 2, están aquella gente que son como los fariseos en este lugar. Un fariseo era alguien que guardaba la ley, guardaba la Torá en el tiempo de los judíos, alguien celoso de la Torá, de la ley de Dios en el pueblo judío. Y ellos se jactaban por lo que hacían. Y el judío tenía un templo, y el templo judío era el símbolo de la presencia de Dios para ellos. En el templo judío había un lugar que era el lugar santísimo. En ese lugar santísimo estaba el propiciatorio, un elemento donde colocaban sangre una vez al año. La sangre era símbolo del perdón de Dios para el pueblo de aquel tiempo. Entonces aquel oraba, aquel hombre fariseo religioso oraba y se colocaba delante del propiciatorio, orando de pie. Y decía: Señor, mira cómo oraba aquel hombre fariseo. Él decía que daba gracias a Dios porque no era como los otros, o sea, prejuiciaba ladrones, injustos, adúlteros, y dice que menospreció al publicano, y dice que hacía ayuno 2 veces a la semana y daba el diezmo de todo lo que ganaba. Unía sus obras que hacía
con lo que había en el lugar que era el propiciatorio. Ellos pensaban de que esos dos elementos, sus obras, más el lugar que en donde estaba, los hacía limpios y aceptos ante Dios. Es la gente que hoy en día cree que la muerte de Cristo en el Calvario, más lo que hacen ellos en su vida piadosa, los lleva al cielo. Eso quiere decir que religión más fe es igual a salvación. Bien, está otro grupo de personas que son como los publicanos, el pecador. El publicano era un pecador. El publicano era alguien que era odiado y rechazado en la comunidad judía, porque era servidor de Roma, porque era un hombre que en sus conceptos era el ladrón del pueblo. Por eso eran odiados y rechazados por la comunidad de aquel tiempo. Este publicano, por ser publicano y pecador, no podía ni siquiera acercarse al templo. Así que aquí dice que él de lejos oraba, de lejos del templo oraba y decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Cuando hablamos de propiciación, quiere decir la ofrenda adecuada. Es decir, que este hombre decía: Señor, no puedo ir al templo, no puedo, Señor, ir a tu altar, pero quiero que tú seas mi ofrenda adecuada. Sé propicio a mi pecador. Esas personas son aquellos que creen que aunque son pecadores, aunque son conscientes que han hecho algo malo, que nada en el mundo lo puede justificar ante Dios, solamente la sangre de Cristo que derramó en el Calvario. Son los que viven 100% basados en la fe del Hijo de Dios. Lo que decía San Pablo a los Gálatas, que el justo por la fe vivirá. La pregunta es: ¿usted en qué grupo está? ¿Es de los que creen que solamente haciendo buenas obras alcanzan felicidad? ¿Que viviendo una vida justa, piadosa, una vida llena de obra social, van a alcanzar una mejor vida después de la muerte? Déjeme decirle, Jesucristo enseña en su palabra que hay dos lugares donde pasamos la eternidad. Uno es con Dios, otro es separado de Dios. El hombre decide en dónde pasa la eternidad. ¿Cómo lo decide? Creyendo y aceptando la muerte de Cristo en el Calvario como su única fuente de salvación y de perdón. ¿Usted está en el grupo de personas que creen que para ser salvos, aparte de creer en Cristo como único Salvador, hay que vivir ciertas prácticas para ser salvos? Como por ejemplo, caminar X o Y horas para ir a algún lugar, o hacer actos rituales como ayunar, orar, ir a algún lugar para ser salvo. Si no soy salvo, entonces está equivocado también. ¿Por qué? Porque las obras que hacemos, humanamente hablando, no nos llevan al cielo. El cristiano ora, lee la Biblia. El cristiano da los diezmos a la iglesia. El cristiano ayuna, no porque quiere ser salvo, es porque ya es salvo. Como una muestra que es salvo, entonces ayuna, ora y trata de buscar más esa confianza en el Señor, en todo lo que hace, en su devoción que hace. Por eso la devoción que tenemos, nuestra vida devocional, de orar, leer la Biblia, ayunar, ir a la iglesia, eso enriquece la fe del creyente, porque la fe es lo que impulsa al creyente ir al reino de los cielos, la fe en Cristo, la fe en su muerte salvadora, en su muerte redentora. Pero esas cosas solas no me llevan al cielo. Orar no me lleva al cielo. Mucho menos ayudar me lleva al cielo, por separado. Esas cosas las hago porque ya me voy para el cielo, porque ya soy salvo, no para ser salvo. Por eso es importante
que entendamos por qué hacemos lo que hacemos en la vida cristiana. Si usted es de los que creen que para ir al cielo tiene que, aparte de creer en Cristo, ayunar, orar, no, Señor, no mezcle, no confunda esas cosas. Esas cosas son producto de nuestra vivencia en Dios y enriquecen la vida cristiana. Hace que su fe se fortalezca en el Señor, pero no piense que esas cosas te llevan al cielo por separado. Todo lo contrario, mucha gente se encierra en la religión y se jacta en su religiosidad, y eso les hace ser como los fariseos. Menosprecian al que no lo hace, menoscaban a aquel que quizás no puede acercarse ni siquiera a una iglesia porque se siente indigno o indigna de ir a una iglesia cristiana. Hace poco invité a una persona a la iglesia y me dijo: no, yo no voy por allá porque soy muy malo. Pero esas personas son las que Dios vino a buscar y a salvar, al perdido, dice la palabra del Señor. Por eso es importante que hoy entendamos que Cristo es suficiente. Él es nuestra propiciación, es la ofrenda adecuada para que el hombre sea libre de todo pecado. Él es suficiente para mí. No son las obras que hagamos, Él es suficiente para que usted y yo podamos ser justos, justificados delante de Dios. Si usted está en el pecado y piensa de que Dios no lo ama, mire esa buena cosa, no son las obras que te van a salvar. Cristo es suficiente, es la ofrenda adecuada para que usted sea libre de todo pecado. Acércate a Dios, cree en la muerte de Cristo, en su muerte en el Calvario, que fue la ofrenda adecuada que Dios trajo para que el mundo, el hombre y mujer, sean libres y sean absueltos y justos ante Dios. Por eso, no piense que las obras te van a salvar. Solo te salva la muerte de Cristo y tu fe en Él. Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque tú trajiste una ofrenda propicia para que hoy el mundo, Señor, pueda ser salvo y justificado delante de ti. Y fue la ofrenda que tú dejaste, amado Señor. Se llama la muerte de Cristo en el Calvario, Señor. Nada de lo que yo haga, Señor, me puede justificar. Solamente tu muerte en el Calvario, Señor, me hace justificado y justo delante de ti, Dios de los cielos. Gracias, Padre Celestial, en nombre de Jesús. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio.